Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y bueno, iniciamos con lo más destacado. Si bien esta no es una noticia del día, ni siquiera de la semana, sino fue algo que más bien se desarrolló la semana pasada, creo que es importante mencionarlo. Es importante mencionarlo porque en este mundo que evidentemente cada vez está más polarizado, y obviamente cuando hablamos del tema político, esto no es la excepción, al contrario, me atrevo a decir que es uno de los temas en donde existe mayor polarización a nivel mundial, sobre todo entre estas batallas de derecha e izquierda, o globalismo versus patriotismo, ¿no? Que son como que las nuevas corrientes que están surgiendo, las nuevas divisiones. Llama la atención cuando alguien que, por lo menos en la teoría, es afín con algún otro gobierno o algún otro partido, alguna otra estructura política, lo critica abiertamente, ¿no? Y lo critica de una manera incluso directa, pero además fuerte, porque no es que lo hace de manera solapada o muy superficialmente, o tratando de no mencionar o de no abordar el tema con tanta fuerza, sino que lo hace de una manera muy directa. Lo hace de una manera en donde ataca directamente a la estructura que, repito, en teoría tienen bastante afinidad, ¿no? Y bastantes similitudes, pero bueno, en la práctica pareciera que no tanto, a pesar de que evidentemente en este espacio, bueno, no somos muy fanáticos ni defensores del señor Gabriel Boric, el presidente de Chile. He de colocar el siguiente video para que vean a lo que me refiero y que demuestra que hay algo muy extraño pasando con Gabriel Boric, que la verdad yo no sé qué es lo que sucede, pero es muy llamativo, y en esta oportunidad, bueno, lo felicito porque está tomando una postura digna. Yo un par de veces creo que he recurrido a Huidobro para responder estos tipos de ataques. El adjetivo cuando no da vida mata. Y creo que esta verborrea que no se traduce en respeto por el propio pueblo finalmente no construye nada. Solo le puedo decir al canciller de la República de Nicaragua que nosotros sí respetamos a su pueblo, y lo respetamos tanto que de hecho le ofrecimos nacionalidad a 94 nicaragüenses que ellos expatriaron y le quitaron el derecho a nacionalidad. Y por lo tanto, los principios y las convicciones de la democracia y el respeto a los derechos humanos, cuando uno los defiende sin doble estándar, no es susceptible de ser acusado de traición, sino, creo, de consecuencia, y es la línea que nosotros, por lo menos, desde Chile vamos a seguir. Bueno, para quienes no se recuerden, meses atrás el régimen de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, liberó a algunos presos políticos, ¿no? Creo que fueron 222, creo que la cifra era esa, aunque posteriormente creo que también agregaron otros. Pero creo que la primera tanda, si mal no recuerdo, eran 222, puedo estar equivocado. Y bueno, además de que los libera, los expulsa del país y les quitó la nacionalidad. Varios de ellos se vinieron a los Estados Unidos, otros decidieron irse a España, a algunos otros países de Latinoamérica, y bueno, está diciendo el señor Boric que le ofrecieron nacionalidad a 94 de estas personas que fueron expulsadas, expatriadas, ¿no? de Nicaragua. Lo llamativo es que este individuo llegó al poder, ¿no? Con el apoyo de la izquierda más extrema. De hecho, él va en coalición con el Partido Comunista de Chile, dirigido, por cierto, por Daniel Jaue, quien ha ido a Venezuela y se ha ido a reunir con Nicolás Maduro y ha halagado lo que es el sistema político y halagó a los militares venezolanos. Eso fue ya hace más o menos un año. Boric, a pesar de esto, bueno, sí ha criticado, por lo menos en la retórica, a Nicolás Maduro. De hecho, lo ha hecho en
en foros internacionales, en la ONU, por ejemplo, cuando ha tenido derecho a palabra, ha atacado eso, pero igual gente de su, quizás no de su gobierno directamente, pero sí de su coalición, sí ha asistido a ver a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, era llamativo cómo atacaba a Maduro, a pesar de que habían personas cercanas a él que sí iban a reconocerlo y a reunirse con él. Pero nuevamente sale atacando a estos regímenes y en esta oportunidad se va contra Daniel Ortega, el régimen de Nicaragua. Y dice que, bueno, a diferencia de Daniel Ortega, que no respeta a su pueblo, él sí, y por eso le ofreció estas ciudadanías, ¿no? Chilenas a los 94 nicaragüenses expatriados. ¿Qué estará pasando acá? Es un tema de principio. Realmente Boric, no sé, tuvo un cambio cuando comenzó a gobernar, por lo menos desde este punto de vista, porque bueno, en gestión ha sido un desastre y las cifras así lo demuestran. Pero me llama la atención que alguien que ya está en ejercicio se siga deslindando de ellos y los ataque directamente. No es lo que pasó con Petro, por ejemplo, que Petro más bien todos los meses se reúne con Nicolás Maduro en Caracas, ¿no? Y en la campaña él sí trató y habló de Venezuela, de que ya Colombia estaba peor que Venezuela, ¿no? Él trató como que de deslindarse en la campaña, atacó a Diosdado Cabello. Pero obviamente cuando ya llegan al poder, lo que tiende a haber es ese acercamiento esperado, ¿no? Pasó con el señor Alberto Fernández en Argentina. También cuando los atacaban de radical, él criticaba que no formaba parte de eso, y después salen los foros internacionales defendiendo a Daniel Ortega, defendiendo a Nicolás Maduro y defendiendo a Díaz-Canel. La que le falta a Gabriel Boric es criticar a Cuba, que no sé si ya lo ha hecho, pero es la que le falta para uno decir, bueno, ¿qué sucede acá? No es normal, como les estaba diciendo al principio, que en un mundo tan polarizado, sobre todo desde un punto de vista político, alguien que se afine con esas ideas y que además tenga dentro de su propia coalición a gente del Partido Comunista, evidentemente no es lo común que ataquen a estos individuos que, bueno, son los aliados de ellos internacionales, son los miembros del Foro de Sao Paulo. Estamos ante presencia de, por ejemplo, un Lenín Moreno quizás, que si bien es alguien alineado totalmente a la izquierda, bueno, traicionó, por utilizar un término, al Foro de Sao Paulo. ¿O hay algo más que quizás no estamos viendo? Me gustaría sobre todo, bueno, la opinión de los chilenos en este punto, en este tema de los chilenos que no sean afines con el señor Gabriel Boric, porque esta consistencia ya duradera, por lo menos en la retórica, no voy a hablar en la práctica, me llama la atención, me parece que es algo muy interesante y no es normal verlo. En esta oportunidad, bueno, me toca felicitar al señor Boris, porque bueno, lo que dijo en la retórica evidentemente tiene consistencia con quien realmente se hace llamar defensor de los derechos humanos. Me toca decirlo. Igual que como cuando lo ha hecho con Venezuela, aunque en el caso de Venezuela, como les digo, alguien de su coalición, Daniel Jadwe, sí fue a reunirse con Maduro. Entonces, bueno, me parece interesante. ¿Qué estará pasando en Chile que yo no estoy viendo? ¿Qué estará pasando en ese gobierno que yo no estoy viendo? ¿Se estará desmoronando internamente? La popularidad sé que la tiene bastante baja el señor Boric. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Y por favor, si alguna vez lo han visto atacar a Cuba, coméntenlo. Coméntenlo porque es la otra que me falta. De verdad que muy, muy interesante que en esta época que estamos viviendo se pueda observar este tipo de cuestiones. No estoy apoyando al señor Boric, no, aclaro. Mi rechazo total, me parece que ha sido un desastre. Lo que trató de impulsar en la constituyente, la destrucción completa del país. Pero bueno, que ataque evidentemente a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, no se lo puedo criticar. No se lo puedo criticar con todo y que sea un personaje al que yo no siga de ninguna manera. Como todos los días también tenemos las payasadas políticas, ¿no? Y ahora me vengo acá a los Estados Unidos. Para quienes no sepan, y de hecho acá lo entrevistamos hace ya algo de tiempo, hay un joven venezolano llamado Daniel Di Martino, que, por cierto, acá lo tienen en pantalla, es este que está acá, que fundó un grupo llamado The Dissident Project, ¿no? El proyecto disidente. ¿De qué trata este proyecto? Ellos buscaron voceros, personas que hayan sido víctimas de los regímenes de izquierda alrededor del mundo, de los regímenes, bueno, más brutales. Ahí tienen gente de Irán, gente de Hong Kong, gente de Corea del Norte, gente de Venezuela y gente de Cuba. Y básicamente ellos lo que hacen es ir a escuelas, a los liceos, hablarle a los más jóvenes, precisamente
a expresar sus experiencias a los estudiantes acá de los Estados Unidos y a explicarles por qué el socialismo slash comunismo no funciona y muy por el contrario, bueno, te viola absolutamente todas las libertades que tú tienes como individuo. Es un proyecto bastante interesante y que está haciendo un trabajo que, si me lo preguntan, es un trabajo a largo plazo que la izquierda ha venido haciendo durante ya bastante tiempo, y por eso es que vemos que la mayoría de los jóvenes son de izquierda, por lo menos en los países desarrollados. Esta sería la contraparte para que en las próximas 2 generaciones, en vez de que la mayoría sean de izquierda, bueno, sea más bien gente que rechace este modelo. Es un trabajo sumamente importante porque nadie lo había agarrado, por lo menos de este lado. Lo hacían en las universidades, pero no lo han hecho al nivel en donde lo están haciendo este grupo de personas que, repito, son víctimas o vivieron en carne propia lo que es un régimen socialista radical, ¿no? Como esos que mencioné, Irán, Venezuela, Afganistán es otro país que también está en la lista. Pero bueno, ante esto, una señora que se hace, una muchacha que se hace llamar MAGA, ¿no? Trumpista. De hecho, acá ven la descripción, America First, ¿no? América primero, bueno, cualquier cantidad de cuestiones. Critica esto. O sea, imagínense el nivel tan paupérrimo desde un punto de vista intelectual de esta muchacha, que critica el hecho de que hayan personas haciendo esto. Y lo que dice esta señora, ¿no? Esta muchacha que se llama Kingsley Cortés, o el cuestionamiento que ella hace es: ¿por qué deberíamos recibir consejos de gente que se fue de sus países en vez de quedarse a luchar por ellos? Bueno, la cantidad, afortunadamente, ¿no?, de comentarios negativos que recibió fue mucho mayor a la cantidad de apoyo. Y es que ella no se da cuenta, por cierto, y ahorita les voy a mencionar algunas cuestiones que demuestran lo incoherente que es esta muchacha. Ella no se da cuenta, por ejemplo, de su físico. Ella no se da cuenta, por ejemplo, del apellido que tiene. Kingsley Cortés, para que sepas, ese apellido Cortés, ese no es un apellido necesariamente de los Estados Unidos. Para que sepas. No es un apellido de alguien que, bueno, tiene en su ADN una pureza norteamericana, ¿no? Tengo entendido que sus padres son migrantes, lo cual tendría sentido para tener ese apellido. Entonces ella le tendría que preguntar a sus padres, y si no sus padres, a sus abuelos, y si no a quien sea de su ascendencia que haya emigrado a los Estados Unidos, por qué emigraron a los Estados Unidos y no se quedaron en Latinoamérica o en España, donde sea que son, peleando, ¿no?, por su libertad. No conforme con esto, esa muchacha, acá les voy a colocar la foto para que la vean bien. Esta muchacha que están viendo en pantalla, en estos momentos vive en el estado de Virginia, ¿no? Un estado que, bueno, ganaron los demócratas, los republicanos, quiero decir, que está tomando un rumbo bastante interesante. Sin embargo, antes de ella mudarse a Virginia, ella estudió, bueno, en ciudades, y vivió, evidentemente, en ciudades que están siendo destrozadas por los demócratas, como Chicago. ¿Por qué ella no se quedó en Chicago entonces a pelear, ¿no?, y a evitar que los demócratas y que la izquierda tomara esas ciudades y las siguiera empeorando? ¿Por qué migra? Porque eso que ella hizo es una migración interna, pero sigue siendo una migración. ¿Por qué deberíamos tomar consejos de alguien que no se quedó en la ciudad que están haciendo trizas los demócratas, que no se quedó allí luchando, y se va, bueno, a un estado donde me imagino yo que habrá conseguido más oportunidades? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? No debe haber migrado nunca. Se debe haber quedado, creo que antes vivía en California y después se mudó a Chicago, no, a Illinois. Ambos estados demócratas. ¿Por qué no se quedó en California o en Chicago luchando? O cuando se trata de ella, allí sí no aplica esa lógica. Entonces, bueno, lamentablemente ese es el nivel enfermizo, ¿no? El nivel incluso ilógico de algunas personas que, en medio de querer parecer radicales y políticamente incorrectos, terminan haciendo el ridículo. Hay gente que confunde eso, ser políticamente incorrecto, con ser ridículo. No es lo mismo, señora Kingsley Cortés, para que lo sepa. Pero bueno, usted tampoco debería tener opinión alguna, ya que fue incapaz de quedarse a luchar por sus estados demócratas, sino que, bueno, decidió irse a uno que actualmente está siendo gobernado por los republicanos. Qué lamentable, la verdad, que en la derecha tengamos que compartir filas, si se puede decir, con gente de esta calaña. Que, por cierto, por culpa de ellos es que gente como Ocasio-Cortez, comparten hasta apellido, ¿no?,
la gente más radical de izquierda es que tiene propósito en esta vida. Porque si esto no existiera, aquellos tampoco tendrían con qué argumentar, ¿no? Atacarían hombres de paja. Pero bueno, lamentablemente existen individuos como esta muchacha que se prestan para esto y que no analizan ni siquiera, dicen lo que piensan, no piensan lo que dicen, para dejarlo bien claro. Y bueno, como todos los miércoles también tenemos bajo la lupa, acá vamos a colocar una propuesta de los demócratas cada vez que hay alguna tragedia, ¿no? Y es lo que colocamos bajo la lupa. Si usted ha seguido las noticias, sabrá que recientemente hubo un tiroteo en Tennessee, en donde, bueno, esta muchacha que hizo una transición o se creía, se asumía a sí misma como hombre, fue a una escuela religiosa y bueno, mató a 6 personas, 3 estudiantes, 3 niños y 3 personas del staff, ¿no? De los empleados de la institución. Afortunadamente fue abatida antes de que pudiera quitarle la vida a más personas. Sin embargo, bueno, son 6 personas que aquí perdieron la vida. Cada vez que ocurre esto, la gente antiarmas lo utiliza como argumento y dice, bueno, ¿hasta cuándo? Tenemos que tomar acciones y las acciones que ellos dicen, porque yo estoy de acuerdo que hay que tomar acciones, pero las acciones que ellos promueven son justamente prohibiciones de armas, ¿no? Ese es el argumento que siempre han dicho y que la mejor manera de hacerlo es así y te colocan, bueno, una cantidad de ejemplos que existen en Europa o en otros países como Australia de por qué el control de armas sí sirve. Pero resulta que la Fundación para la Educación Económica, ¿no? Escribió este artículo basado en varios estudios que se han hecho a lo largo de la historia que demuestran que evidentemente no hay evidencia que la prohibición de los rifles de asalto realmente reduzcan las tasas de homicidios, ni de homicidios masivos, ni nada por el estilo. Y es que, bueno, partamos de la lógica antes de mostrarles las cifras que muestra este estudio. El que es criminal, y esto siempre se dice, pero parece que para algunos es difícil de entender, el que es criminal justamente porque no cumple las leyes. Es decir, que si tú prohíbes lo que sea, llámalo, no sé, drogas, llámalo asesinato, como lo que estamos hablando, llámalo robo, independientemente que esté prohibido y que sea penado por la ley, no van a dejar de hacerlo porque por algo son criminales. La diferencia es que, bueno, uno le coloca penas a los que son crímenes, como lo que es el asesinato y el robo, porque precisamente estás acabando con los derechos de otros, con la vida, con la propiedad, con la libertad de un tercero. Entonces, por eso es que existen penas, porque es una especie de represalia jurídica que se toma en contra de quienes violan los derechos de un tercero. En este caso, bueno, se violó la vida de 6 personas, ¿no? Pero bueno, no por ello significa que tú tengas que dejar a un lado tus derechos. Y la Constitución de este país, en su segunda enmienda, que le permite justamente a los ciudadanos portar armas. Bueno, el estudio o este escrito que coloca la Fundación para la Educación Económica lo divide en 4 puntos. El primero es que los homicidios en masa, ¿no? Los tiroteos en masa, con rifles de asalto, son una fracción muy, pero muy pequeña de la violencia de armas que existe, por lo menos acá, en los Estados Unidos, ¿no? Representan, para que lo sepan, muy superiores, por ejemplo, la violencia con cuchillos, y yo no veo a nadie diciendo que hay que eliminar los cuchillos, ¿no? Y mueren mayor cantidad de personas por cuchillos que por armas. Pero bueno, cuando se trata específicamente de la violencia con armas de fuego, representan, ya les busco acá, un 0.17% se hacen con rifles de asalto, lo que son los tiroteos masivos, un 0.17% se hacen con rifles de asalto, ¿no? Como la AR-15, que es la que normalmente se utiliza en este tipo de cuestiones que vemos a cada rato en las noticias, y de todos los homicidios que se hacen con armas de fuego, representan un 0.24% los que se hacen con rifles de asalto, ¿no? Y repito, mucho mayor cuando se trata de crímenes en donde es con armas blancas, ¿no? Asesinatos con cuchillos y cuestiones similares. Segundo, hay estudios que se han hecho en donde se demuestra que la prohibición de los rifles de asaltos no reduce, no tiene efecto alguno en la reducción de las tasas de homicidio. Y bueno, acá explican que entre 1994 y en el 2004 el gobierno federal prohibió la manufactura, la venta o la transferencia de rifles de asaltos, ¿no? Y cuando se concluyó este estudio, que bueno, vean, fue una década en donde se estuvo haciendo,
no vieron absolutamente ningún tipo de influencia, y si había, era tan pequeña que no constituye una conclusión verídica, por llamarlo de alguna manera, para poder, digamos, llegar a, bueno, a ese tipo de desenlaces, ¿no? De creer que la prohibición de rifles de asalto entonces tiene algún efecto en lo que son, en reducir las tasas de homicidio. En tercer lugar colocan el ejemplo de Australia, porque Australia es un ejemplo que siempre han dicho que bueno, hay que mirar a Australia y no toman en cuenta ciertas diferencias culturales que existen. Es cierto, en Australia quizás hay menos tiroteos masivos como los que hay acá en los Estados Unidos, pero bueno, tienes que tomar en cuenta que la población quizás no es tan violenta y no tiene tantos problemas mentales como los que pueden haber en los Estados Unidos. Tienes que tomar en cuenta que es un número, es un país más pequeño y es un número muy reducido de personas. Es tanto más pequeño en territorio, aunque sí es un país muy grande, como también mucho más pequeño en población, ¿no? Y entonces cuando comparas Australia con la misma Australia, desde que comenzaron estos controles, la tendencia se ha mantenido básicamente igual con respecto a la cantidad de tiroteos masivos que hay. Es decir, que no hubo un cambio como tal, sencillamente porque se dieran estas prohibiciones. Y bueno, hay evidencia inconclusa respecto a los rifles de asalto en los tiroteos masivos, ¿no? Básicamente, la Fundación para la Educación Económica acá lo que está es mostrando y demostrando, mejor dicho, con cifras, que esta política que quieren promover los demócratas no va a tener absolutamente ningún efecto positivo. De hecho, ya se trató en el pasado algo similar y no hubo una influencia real. Acá el gran problema, y creo que es la conversación que no quieren tener ni de un lado ni del otro, es justamente el tema, bueno, de las enfermedades mentales, ¿no? De los desequilibrios, de incluso la depresión, bueno, la ansiedad en los casos muy extremos también, que llevan a personas, a individuos, a cometer este tipo de actos, ¿no? De atrocidades, realmente es un mejor término para referirse a esto. Todos estos individuos que han ido a escuelas y han tiroteado a una cantidad enorme de estudiantes y de maestros, cuando les revisa, después de que ocurre la tragedia, evidentemente, revisas todo lo que han sido sus antecedentes, su comportamiento, y todos tenían comportamientos muy extraños. Y todos habían recibido incluso la policía algún tipo de advertencia respecto a esos comportamientos extraños. Habían recibido algún tipo de señal, ¿no? Que mostraba que ellos se iban a comportar de esta manera. Esta muchacha no fue la excepción. De hecho, estaba en tratamiento psicológico justamente por cuestiones como depresión y cuestiones similares. Entonces, yo creo que antes de atacar a las armas, que lo único que puede hacer es quitárselas a quienes sí cumplen las leyes, porque esas personas, evidentemente, el que cumple la ley sí las va a entregar. Deberíamos enfocarnos en el tema de la salud mental, que bueno, tiene este país bastante hundido en una tragedia tras tragedia, ¿no? Muy lamentable esto, y lamentable, por cierto, que se politice el tema, porque bueno, estamos en la época, como dije al principio, de la polarización, y todo, absolutamente todo, tiene que ser político. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/Contrapoder30, que le den clic a suscribirse, que además de eso le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.